instante, ahora viene un tiempo glorioso, un tiempo hermoso, una entrevista a Felipe. Ahí está Diana Boloco, perdón, está Cami, que va a hacer una entrevista gloriosa. Así que envíe sus preguntas, también participe de esta entrevista, sea partícipe del testimonio poderoso que tiene Felipe. Después va a haber un tiempo en el cual usted le va a poder hacer unas preguntas. Felipe tiene un gran testimonio, él es el hijo de la pastora Solange Tobar. Así que vamos allá a los estudios Field de Camino de Vida. Vamos allá. Cami, ¿me escuchas? ¿Tommy? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, te escucho perfecto. Hola, buenas noches, Tommy. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Cami, cómo estás ahí? Bien, aquí estamos expectantes con esta vigilia, con lo que Dios va a hacer, con las personas que nos están oyendo. Sabemos que esta es una oportunidad para edificar tanto a las personas que nos están viendo como a nosotros mismos. Primeramente, bueno, saludamos a todos los que nos están viendo. Sabemos que hay amigos de todas partes del mundo. Primero a nuestra iglesia, a los hermanos de nuestra casa. Les mandamos un afectuoso y cariñoso abrazo. Y a todos los que nos están viendo, a nuestra familia, a nuestros amigos de Colombia, sabemos que también nos están transmitiendo desde Costa Rica, desde otras partes del mundo, así que también les mandamos un gran abrazo, gracias por estarnos sintonizando, gracias porque sabemos que su espíritu también está ansioso, también están con sed de poder escuchar, de poder ver lo que Dios puede hacer en estos momentos que estamos pasando. Así que le damos toda la bienvenida, les agradecemos y bueno, obviamente no podemos partir sin agradecerle al centro de todo esto, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor. Le agradecemos por este momento porque, como les indicaba al principio, esto es de edificación tanto para la iglesia, para los cristianos, para los que no son cristianos, todo el mundo que nos está viendo, y tanto para nosotros, para nuestro espíritu y para glorificar su nombre. Así que le agradecemos a él primeramente, a todo el equipo, a todos los líderes que están detrás, a Davi, a Titomi, a Cala, al pastor, también muchas gracias por darnos la oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta sección. Tenemos un gran invitado, como tú dijiste, tenemos a un joven lleno de pasión, lleno de fuego por el Espíritu de Dios, con una disciplina tremenda. Sabemos que los jóvenes son la generación de este momento, los jóvenes son las personas que pueden cambiar este mundo, que tienen todos los recursos, que van a ser personas que tienen ese poder, que tienen ese fuego, esa pasión de jóvenes para poder impactar al mundo. Así que le doy el paso a Felipe para que pueda presentarse un poco. Él es amigo de nosotros, es amigo de muchos de la casa, pero no todos lo conocen, así que le doy el paso para que pueda presentarse. Hola, muchas bendiciones a todos. La verdad, muchas gracias Camila por este momento. Damos gracias al Señor también. Espero que te estés viendo todo bien. Bueno, me presento, soy Felipe Adriasola, tengo 17 años y ¿qué más puedo decir? Que estamos aquí gracias al Señor y expectantes a lo que vaya a pasar ahora. Así que eso. Así es. Bueno, Felipe, para conocerte un poquito más, cuéntanos un poco quién era Felipe antes de conocer a Dios, de tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Haznos una breve pasada por tu historia. Wow, Felipe antes. La verdad tengo mucho recuerdo de quién era antes. Bueno, como les decía, tengo 17 años. Y el Felipe de antes era un muchacho que lo tenía todo. Yo creo que es lo que más puedo recalcar, que lo tenía todo. Que también se crió con dos madres y tenía un estatus diferente al que tiene ahora. Y un muchacho con todo, pero con muchos vacíos. Con depresión, con crisis de pánico, con pensamientos que no eran. Y bueno, yo creo que un muchacho muy nómada también. Por toda la vida que como llevaba con mi madre, nos movíamos mucho y también muy desapegado a los vínculos interpersonales. Ese era Felipe con 13, 14 años, un muchacho que descubrió muchas cosas a una edad tan temprana que no era necesario. Y ahora es un muchacho tranquilo, yo creo, que está ligado al Señor y
Y eso yo creo que lo que más puedo resumir un muchacho con muchas cosas, pero con muchos vacíos, con una depresión tremenda, con procesos tremendos. Y, y yo creo que eso es lo que más puedo decirte. Un muchacho con muchos vacíos. Felipe, coméntanos un poquito, nos hablas de estos procesos, de estos cambios que tuviste que vivir. ¿Cómo fueron esos cambios? ¿Por qué surgió esta depresión? ¿Cómo la pudiste vivir? Y finalmente, ¿qué fue lo que hizo cambiar ese estado? Bueno, fue bastante drástico, no me lo esperaba. Me acuerdo que yo vivía en Antofagasta con mi madre y estábamos un día y un día me empieza a doler el pecho. Yo no entiendo por qué, y me empiezo a sentir muy mal y empiezo como me empieza a dar pena muchas cosas, siendo como te comentaba, teniendo todo un departamento espectacular, eh, una independencia con mi madre y todo bien, pero no me sentía feliz. Yo creo que siempre lo he dicho, no me sentía feliz. Y me acuerdo que un día, camino al colegio, me da una crisis de pánico. Yo pensaba que me estaba dando ataque cardíaco, era como eso. Y me da una crisis de pánico, me vuelvo a mi casa, le comento a mi mamá, me llevan al hospital y todo. Y yo recuerdo que le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Te quiero confesar algo, no soy feliz. No soy feliz, no, no soy feliz con lo que tengo. Creo que me falta algo. Y surgieron muchas cosas, todo el tema de igual de la edad, de estar cambiándose de colegio constantemente. Yo creo que eso fue lo que afectó más y influyó mucho. Y el no quererme, no tener autoestima, yo creo que fue eso. Así fue como el proceso más fuerte. La depresión yo creo que fue un momento que nunca me lo imaginé. Y, y yo creo que salí de ahí gracias a Dios nomás. Perfecto. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo fue que te impactó el Espíritu Santo? ¿Cómo fue tu acercamiento a la vida cristiana? Wow, eso fue, bueno, después de todo eso, yo creo que la primera vez que sentí el espíritu fuerte fue en Estados Unidos. Después de todo el proceso en la depresión, tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos y en ese lugar el Señor me habla. La verdad, muy pocas cosas me acuerdo, lo único que me acuerdo es que lloraba. Y no entendía por qué lloraba. La verdad, yo le decía a mi mamá, eh, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué hay tantos cristianos? Como que tanto canuto, no me gusta. De verdad era muy esquivo a eso. Y un día una de las señoras, que, que fue la que el Señor usó, me llama y, y ora por mí. Y me dice bastantes cosas que me hacían mucha coincidencia. Me empieza a decir, el Señor te dice, yo estuve contigo en esa enfermedad, yo te saqué de ahí, y yo empiezo así, pero ¿por qué esta señora sabe tanto? Y yo no entendía, y ahí empecé a llorar. Y no sabía lo que era el espíritu, yo creo que estaba llorando yo dije, estoy llorando por pena nomás. Pero llegó un momento que ya cuando pasa todo esto, el Señor me habla personalmente. Yo creo que eso lo podríamos decir un poquito más adelante, pero ahí sí fue el momento que el Señor me habla personalmente. Perfecto. Felipe, bueno, estos procesos de cambio que tuviste, como nos comentaba Tommy al principio, y para los que no pudieron escuchar, Felipe es hijo de la pastora Solange, que va a estar compartiendo con nosotros más adelante, un ratico más adelante. Felipe, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de vivir con tu mamá? Mm. ¿Cómo fue esos cambios que tuviste de vivir en varios países, por decirlo así, tan chico? Bueno, yo siempre me acostumbré. Como te decía, Ya. era muy desapagado a las cosas. Me acuerdo que tengo recuerdos muy pocos de Ecuador cuando viví en Ecuador. Okay. Y tengo recuerdos de Arica, después de Santiago, Copiapó, Antofagasta, Estados Unidos, nuevamente Copiapó. Y así yo creo que Pichilemu también estuvimos viviendo un tiempo. No fue nunca fue doloroso cambiarme. Yo creo que fue en esa etapa de los 13 años donde me dolió mucho porque ya había formado un vínculo con amigos, pero siempre me desapegaba. Era alguien que se desapegaba de las personas y nunca fue como algo tan fuerte. Yo creo que más que lo que influyó era el momento de sentirse solo. Por eso más el tema de la depresión, que me sentía muy solo. Felipe, cómo viviste la paternidad de Dios en tu vida? ¿Cómo fue ese proceso de paternidad? Wow, yo creo que fue súper raro. Eh, yo tengo un padre que es terrenal y lo honro mucho a él, pero nunca estuvo presente como padre. Y
cuando el Señor, una de las primeras cosas que me habla el Señor, que me dice, yo soy tu padre, fue como, ¿pero cómo? No entiendo, ¿cómo es eso? No entiendo. El Señor me decía, yo soy tu padre, yo te vi, yo te escogí, porque tú eres el milagro de tu madre, y hoy tú eres mi hijo. Y no lo entendía porque yo nunca había tenido una imagen paterna tan fuerte, y a pasar de depender de Dios y entender que Él era mi papá, fue como muy raro, te podría decir que muy loco, yo creo que fue muy, muy loco, porque no lo dimensionaba. Mi cabeza no caía esa idea de que alguien supremo era mi padre. Pero el Señor, las primeras veces que me habló, me decía, yo soy tu padre. Tienes un padre terrenal y lo honras porque eso te mando a hacer. Pero yo soy tu padre. Yo te voy a instruir, yo te voy a corregir porque yo te escogí. Yo creo que eso fue lo que el Señor más me marcó en ese momento. Wow, qué tremendo. Felipe, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes? Porque sabemos que en la actualidad hay muchas familias que además de disfuncionales, obviamente tienen o la pérdida de del núcleo familiar, en este caso de una mamá, de un papá, Ujú. o finalmente les pasa lo mismo que tú, que quizás tuvieron un papá, pero tuvieron que vivir vidas aparte. Sí. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes que están viviendo ese proceso actualmente? Wow. Yo creo que lo único que le puedo aconsejar, y va a sonar muy cliché, pero lo que hice yo es aferrarse totalmente a Dios. Yo creo que es lo principal. A pesar que no creas, yo creo que lo principal es aferrarse a alguien mayor que tú. Y ese es Dios, obviamente. En lo personal, a mí nunca me afectó no tener un padre. Siendo sincero, a mí nunca me afectó porque siempre no tuve ese vacío. Pero llegó un momento a mi edad que dije, pucha, igual nunca he sentido lo que era jugar a la pelota. Si me preguntáis, no sé clavar, no sé martillar, cosas así como que enseñan los padres, cosas más masculinas. Pero yo creo que el hecho de aferrarse a lo que Dios dice de ti, lo que Dios piensa de ti, fue lo que me impulsó a como dejar eso atrás. Porque personalmente no influía tanto en mi vida, pero hubo un momento que fue como, pucha, ¿qué onda? ¿Qué puedo hacer? No sé hacer cosas que solamente los padres pueden enseñar. Y lo único que me aferré fue a Dios. Yo creo que ese es el consejo a todos los jóvenes que están pasando por esas cosas, que a veces por culpa de... Mira, es como lo que pasa con Javes. Javes cargaba con una maldición por culpa de sus padres. Claro que la madre le puso ese nombre y todo el tema. Yo creo que tener la convicción de tomar la decisión y decirle, Señor, bendíceme a mí. Y siendo que Javes no era parte del pueblo, yo no me sentía parte de los cristianos, yo no sabía que lo que era ese mundo. Y le dije, Señor, me acuerdo que cuando estaba en depresión, muchas veces en mi habitación decía, Señor, porque yo sabía lo que era orar. ¿Qué onda? ¿Quién soy? ¿Realmente existe? Yo creo que es el momento, a lo que lo puedo aconsejar, de tomar la decisión de creer en Dios. Y decirle como, y Javes fue muy corto, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme con tu paternidad, dame tu paternidad porque la necesito. Porque tú eres el único con quien puedo estar. Yo creo que es eso, lo que más puedo aconsejar. Amén, así es. Bueno, lo que estás hablando, una decisión, una Claro, determinación. sí, Yo creo también que para tener una vida en Cristo, lo primero que hay que hacer es tomar la decisión. sí, De decir, aunque uno al principio no sabe mucho, uno al principio no tiene conocimiento de la vida cristiana, no tiene conocimiento de Dios, pero parte por una decisión, parte por una ansia de tu espíritu de conocer algo que antes no habías conocido. claro, sí. Coméntanos entonces, Felipe, ¿cómo ha sido tu vida en Cristo? Para ti, ¿qué es tener una vida en Cristo? Bueno, eso está en el programa, de que después vamos a comentar eso. Eh, yo creo que cuando empecé la vida de Cristo fue muy radical. Fue como un golpe así, dale. Yo me acuerdo que estaba un día en mi casa y fue muy chistoso porque yo estaba en mi casa y me despierto un domingo en la mañana y mi mamá no está. Y digo, ¿dónde está esta señora? Y decía yo, ¿dónde está? La llamaba y no me contestaba. Yo me asustaba, yo pensé que estaba en el trabajo y no. Y empecé a ir a la iglesia y yo me empiezo a sentir muy incómodo. No porque iba a la iglesia, sino porque sentía que yo también tenía que ir. Y, y estaba en ese momento y cuando me empiezo a ir a la iglesia, obviamente como cualquier joven, iba por compromiso. Entonces, sincero, iba por compromiso. Yo creo que los primeros 3 o 4 meses era como por compromiso. Sí, me gustaba. Y lo que siempre recuerdo es que lloraba mucho.
los primeros domingos lloraba mucho y el Señor me hablaba y yo decía, pero ¿por qué esta señora, porque había gente predicando y por qué esta señora sabe eso de mí? ¿Y por qué él me dice eso si no me conoce? Y era como muy raro. Pero yo como que acataba así, como que, ya, amén, sí, claro, ok. Y yo creo que en esos 4 meses que, que el Señor empezaba a conocer lo que era ir a la iglesia, hacerse el hábito de levantarse temprano un domingo, ir un viernes, el Señor me empieza a incomodar en muchas cosas, porque yo no estaba, ¿cómo se puede decir? Bien, en el sentido espiritual. Estaba en pecado, yo creo que como muchos jóvenes estaba en muchas cosas, con 13, 14 años, en cosas que un niño de esa edad no tiene que estar metido. Y el Señor me empieza a incomodar. Y yo empiezo a ver a mi mamá, empiezo a ver a la gente que iba a la casa a comer, a conversar con nosotros, sobre todo que y me decía, wow, que los cristianos que comen mucho y comíamos y comíamos. Y estábamos y veo muchas cosas que no había visto. Cosas que tenía conocimiento porque tuve una tatarabuela que desde chico nos enseñó todo lo que era Dios. Y las historias que conocía, ver esas cosas, ver sanidades, ver cómo la gente oraba. Y yo creo que en un momento el Señor, en mi habitación, yo le decía, yo me portaba mal, esa es la verdad, me portaba mal. Yo creo que después podemos indagar en eso, pero me portaba pésimo. No era un mal, sí, no era un mal muchacho, pero me portaba pésimo. Y llega un momento que yo estoy en mi habitación y el Señor me dice, ya, pues, te lo voy a parafrasear, porque fue como así como, ya, pues, ¿qué onda? O vas a ser el Felipe que va a los cultos y llora, o el Felipe que va a predicar, que va a traer cambio a su vida, que va a trastornar este mundo. Y yo quedé así como que, ¿qué? ¿Qué elijo? Y yo miraba a mi madre y miraba a la gente que nos acompañaba. Y yo dije, no, pues, yo quiero ser el Felipe que predica, el Felipe que trastorna a esta generación. Yo quiero dar un testimonio de que este Dios existe. Yo quiero ser usado por Dios, sin saber lo que era eso. Y, y fue así ese momento, yo creo, que fue donde decidí como tomar el cambio radical. De dejar de ser tibio, allá pasar totalmente a Dios. Súper, Felipe. Felipe, ya entrando un poquito más al tema de tus testimonios, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el testimonio que tiene Felipe? ¿Cuál es el testimonio que carga Felipe para poder llevar principalmente la palabra de Dios, el Espíritu, y poder impactar a otros jóvenes, poder impactar no solo a jóvenes, Claro. también a personas adultas? Así es. Bueno, como les indicaba al principio, con Felipe ya somos más amigos, es más amigo de la casa, entonces yo conozco cosas de él que nos ha comentado y por eso va esta pregunta, porque ¿qué es lo que carga, lo que Dios le entregó a Felipe para poder entregar a otras personas? Qué buena pregunta. ¿Ya podemos lanzarnos con todo ya? Ya podemos. Ya. Ya Yo creo, estamos menos nerviosos. yo creo que lo principal de donde Dios sacó al Felipe del pasado, al Felipe de 13, 14 años, fue de lo que lo atrapa a muchos jóvenes. Y yo creo que es un tema muy fuerte sobre el tema sexual. Yo salí de la fornicación, imagínate, con 13, 14 años, salí de la pornografía, de la masturbación y muchas cosas más. Yo creo que de ahí es donde Dios más me sacó, porque nunca tuve ningún vicio. Y era muy chistoso porque nunca me gustó el alcohol, nunca me gustó la droga, ni el cigarro. Y decía, imagínate que yo estaba con mis amigos y yo veía como ellos se consumían droga y nunca me llamó la atención. Y nunca me atrapó eso, pero sí me atrapaba lo otro. Y ahí, Señor, en ese momento que el Señor como que me confronta, yo dejo todo. Digo, no, yo sé que esto está mal, porque yo estaba conscientemente que eso estaba mal. Y para mí era como, iba el domingo a la iglesia, era como, Señor, ya perdóname, yo sé que esta semana me porté mal, el tema. Pero llega en ese momento la confrontación y yo digo, ya, corto. Aquí nunca más. Primero, corté todo contacto con personas del pasado que estaba metido en ese mundo, corté todo, borré todo, todo, todo y dije, ya, hoy nace una nueva criatura, nace un nuevo Felipe, el Felipe que el Señor quiere. Y así fue como el Señor me sacó de ese mundo. Porque al final no era, yo sé que no era, mi mamá siempre me dice, pero Felipe, tú no eras malo, si tú eras súper tranquilo. Pero yo le contaba, mamá, pero yo fui, Para las mamás todas somos todos buenos. Pero le dije, mamá, yo hacía esto. Y mi mamá decía, no, ¿en serio? Mi mamá sabía ciertas cosas y otras cosas no. Y después cuando ya como que entramos en confianza le conté todo. Y el Señor me sacó de eso. Yo creo que fue lo más
me atrapó un tiempo, como te digo, los primeros 4 meses de iglesia me tenía más atrapado de aún. Era como que el infierno me dejaba todo en bandeja. Y, y después, cuando el Señor me confronta, yo creo que fue la decisión. Decir, no, ya, chao. Aquí yo corto, yo quiero ser ese Felipe. Sí, bueno, tocaste temas súper Sí. importantes. Quizás esto lo estábamos pensando para un poquito de tiempo más adelante, pero ya que tocaste el tema, es súper importante porque esta generación de jóvenes, hay muchos temas tabú Sí. dentro de las iglesias, hay muchos temas que no se tocan por temor, por historia, Ujú. por religión también. Son temas súper importantes porque además hay temas muy ocultos dentro de los jóvenes, como que les cuesta, y más Sí. cuando se enfrentan a una vida con Cristo, porque también hay muchos mitos sobre los cristianos. Sí, muchos. Entonces, claro, las personas piensan, o la primera vez que quizás se acercan un poco a Dios, es como, ay, yo tengo que dejar todo esto de lado, me van a poner reglas, tengo que hacer esto, tengo que hacer Sí. lo otro. Entonces, como que ahí ellos mismos empiezan a generar un rechazo y un poco también a desplazarse. Y les cuesta un poco abrirse y decir lo que realmente les está pasando, en lo interno, en lo emocional, Claro. en lo que hacen dentro de sus piezas. Y creo que tu testimonio es súper fuerte para los jóvenes porque no es fácil, yo creo, quizás asumir. Sí. Yo creo que cuesta asumir cuando uno se equivoca, Sí. cuesta quizás un poco la autocrítica y, y que hayas pasado por todo ese tipo de cosas tan pequeño, porque en verdad Sí, eras un era niño, ni un niño. siquiera eras bueno, eras una preadolescente, pero Claro. me imagino que tú eras muy inmaduro, Sí. estabas viviendo cosas de adultos claramente. Eso debió afectar mucho tu mente, debió afectar Sí. mucho tu estado de ánimo. Sí, fue una distorsión total. Claro, eso pasa con las personas que finalmente están en este mundo de la pornografía o el tema sexual, que Claro. lo viven a muy temprana edad. Existe una distorsión de la mente. Entonces, este espacio también es un poco para que los jóvenes también se den cuenta que nos equivocamos, que somos jóvenes, Sí. pero que está un Dios que está ahí dispuesto a escucharnos, que hay un Dios que está dispuesto y que está esperando que vayamos a Él para que Él nos pueda direccionar finalmente. Amén. Porque esas cosas, si bien llenan nuestra carne, porque obviamente los seguíamos haciendo ese tipo de cosas porque nos gustaba, porque nuestra carne lo pedía, pero finalmente nuestra alma, nuestro espíritu estaba vacío. Claro. Entonces, cuéntanos ahí un poquito más, profundizando, ¿cuál crees tú que son los mitos que hay dentro de la comunidad cristiana? Yo creo que el primero es que hay muchas reglas, como decías tú, que hay reglas, siendo que no son reglas, lo conversábamos el otro día, son principios del amor simplemente. El no hurtar, el no adulterar, el cuidarse, el corregir son principios del amor. Y yo creo que ese es el primer mito, que yo pensaba lo mismo, voy a entrar al cristianismo y voy a tener que dejar de ser el Felipe que era. Voy a tener que ponerme eterno, voy a tener que escuchar otra música, y eso yo creo que era un mito de las reglas. Y yo creo que eso abarca todo. Yo pensaba que había muchas reglas, siendo que el Señor es un Señor de amor simplemente. Y cuando tú recibes su amor, las reglas que se ven, entre comillas, no son reglas, son principios del amor simplemente, de Jesús. Yo creo que eso es uno de los mitos principales. Y otro de los mitos que pueden afectar mucho a los jóvenes es el tener que ser cristiano simplemente en la iglesia. Ser cristiano simplemente el domingo, que tenemos que vernos bien el domingo, el culto de jóvenes, Portarnos bien el portarnos domingo. bien el domingo. Entonces, es un mito, no creo que es un mito, es como una mentira del diablo. Yo creo que entra en los principales de los jóvenes que están recién entrando, y yo creo que es eso lo que influye mucho, el tema de las reglas y el llevar una doble vida. Wow, eso es súper importante. Sí, Bueno, yo creo que el tema de las reglas, claro, o sea, como decías tú, lo principalmente es el amor. Cuando claro, tú sientes el amor de Dios, sientes el amor del Espíritu Santo, cambias, o sea, tú te transformas y a veces ni te das cuenta. así es. Pero comienza a cambiar tu actitud, comienza a cambiar tu forma de pensar, porque Dios finalmente te toca. Amén. Dios finalmente transforma lo que no estaba bien, pero es un proceso también. O sea, no somos perfectos. Eso yo creo que Exacto, sí. un mito que tienen otras personas que no nos conocen. Sí, Las personas que
no conocen a Dios también tienen ese mito de que nosotros somos perfectos, y no, nosotros nos equivocamos, nosotros también somos seres humanos, pero sí tenemos una diferencia, que es que sabemos que tenemos un Dios, que tenemos un Señor, Claro, sí. que tenemos una persona que está esperando ahí por nosotros, que nos arrepintamos de corazón, y no es un padre acusador, no es un padre como lo muestra quizás religiones, Claro. que es como que enjuicia, Condenador, así. condenador, claro. Entonces, hay muchas personas que no nos conocen y piensan eso de Dios, eso de Jesús. O sea, se ha puesto un paradigma, se ha puesto una estructura respecto a quién es Jesús, respecto a quién es Dios. Sí. Y Felipe, para ti, ¿quién es Dios? ¿Tú qué le podrías decir a las personas que nos están viendo? Para ti, ¿quién es Dios? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y creo que, para resumirlo todo, pero en personal, Jesús es mi amigo, mi acompañante, mi padre, como diría yo, mi pana. Es alguien que me entiende, que yo puedo hablar con él, que puedo decirle, ¿sabes qué? Me siento mal. Y él me habla, él me responde. Yo creo que Dios ha sido el pilar totalmente de lo que soy ahora. Yo creo que él ha sido el camino a lo que voy siendo. Y obviamente mi Salvador, lo principal, mi Salvador y mi Padre. Siempre lo digo, es mi Padre, es mi amigo. Yo me siento muy en confianza con Dios. Yo tenía una idea de Dios súper rara, que era alguien que no podíamos llegar, que no te escuchaba, que no respondía. Y ahora entiendo que no es así, po. Ahora yo me siento en mi cama, en mi habitación, y hablo con él así como estoy hablando contigo. Oye, ¿sabes qué? No me siento bien. Yo creo que deberíamos hacer esto. ¿Qué opinas tú que tengo que hacer? Dime, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de cambiar? Yo creo que es mi fiel compañero. De verdad, es mi todo. Te digo, es mi todo. Es lo único que te lo puedo resumir. Suena cliché, pero es mi todo. Es que, bueno, cuando rompemos esos paradigmas, Claro. finalmente nos damos cuenta que es una relación. Sí. Que es una relación como tú puedes tenerla con un amigo, que puedes contarle todo, que te va a escuchar, que va a estar ahí. Y te quitas esa venda Sí. de que es una persona que va a estar ahí solo para apuntarte con el dedo, Bien. ¿cierto? Felipe, volviendo un poquito atrás respecto a los jóvenes. Bueno, como te hablaba, estamos actualmente pasando una situación complicada a nivel mundial, Obvio. ¿cierto? Todos lo sabemos, Sí. estamos manteniendo la distancia. Sí, para que vean ahí. Sí, para que vean que seguimos las reglas también. Yo ando con mi mascarilla acá también en caso de... Así que yo quería decirte o quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a las personas que están viviendo un momento difícil? Cristianos, no cristianos, hay muchas personas que nos están viendo. ¿Qué le dirías a esas personas que están pasando un momento difícil por toda esta situación económica, social, espiritual? Claro. Hay muchos ministros, hay muchos pastores, Sí. hay muchos líderes que están viviendo también un proceso súper fuerte. Se han decaído, también, como les decíamos, somos personas humanas, han caído en depresión, Así es. se han desanimado. Estamos viviendo actualmente una situación de crisis. Sí. ¿Tú qué consejo le darías a todas esas personas que están pasando por esta situación y que además se sienten afligidos, se sienten angustiados, no tienen paz en su corazón, no tienen tranquilidad en su corazón? Sí, yo creo que lo principal sería invitarlos, cristianos y no cristianos, a ver la cruz. Inspeccionar la cruz. ¿Qué representa la cruz? Y no olvidarse que la cruz es eterna. Quien portó la cruz es eterno. Y pensar mucho en lo que pasaba a Pablo. Pablo sabía que él iba a ir a prisiones, que iba a pasar en tribunales, pero siempre confiando en Dios. Sé que yo sé que muchos amigos míos lo están viendo que no son creyentes, y les mando un saludo afectuoso a todos, pero darse ese tiempo de no investigar, sino darse la disposición de conocer quién es Dios, dejarlo entrar a tu vida, dejarlo decir, ya, aquí estoy. ¿Quién eres? Ven aquí. ¿Quién eres? Quiero conocerte. Es porque el otro día una amiga me decía, no sé si conoces la película La Cabaña. Sí. Me decía, ¿sabes qué, Felipe? Vi la película que me recomendaste y sentí tanta paz. Y le digo, bueno, amiga, esa es la paz que yo vivo. La paz que tú sentiste de esa película es la que yo vivo siempre. Aunque estemos en cuarentena, aunque pase esto y esto, esa es la paz que Dios me da a mí. Y yo creo que es lo principal, dejar que Dios entre a tu corazón.
botar toda barrera, botar toda idea de Dios y hacer que Dios no sea una idea, sino que Dios sea algo real y dejar entrar a Dios en todo momento. Es difícil, porque tú dices, pucha, pero vos tenés que dejar que el Señor me controle. No, sino que el Señor viva contigo. Impresionante, impresionante escucharlo de una persona tan joven con esa convicción. Yo creo que a Felipe, mi novio, que le mando un saludo, también nos está viendo, Pipe, un nos saludo. impactó, nos impactó demasiado que Felipe fuera un joven tan convincente en sus creencias, en sus decisiones, en su pensamiento. Porque generalmente tenemos también un paradigma de los jóvenes que son inmaduros, Claro. que también, bueno, obviamente por temas psicológicos, porque están pasando una etapa de adolescencia que, que finalmente lo lleva como a esa inmadurez. Pero nosotros vimos en Felipe a una persona que tiene una convicción más allá de todo lo que es él, porque como decíamos, no es una persona perfecta, es un ser humano, igual es un Amén, adolescente. Esa convicción que tiene de aferrarse a Dios, de aferrarse al amor, de aferrarse a pesar de todas las situaciones que él ha vivido. Quizás aún no entramos muy en detalle en eso, pero el testimonio que él tiene es súper fuerte. Y quizás eso también lo ha hecho madurar quizás un poquito siendo tan joven. Pero lo que más nos impactó con Felipe, y yo creo que le impacta a muchas personas, es la convicción que él tiene, que quiero que se pierda un poquito en este mundo, en esta actualidad, porque, bueno, tú sabes que hay muchas leyes que se están aprobando. Claro. El mundo está cada vez más liberal. Finalmente, más que libre, es como un libertinaje, porque no tiene que ver con la libertad. Tiene que ver con el libertinaje, que es una cosa totalmente diferente. Es un exceso de un mundo sin reglas, por decirlo así. Sí. Un pensamiento de un mundo sin reglas, y eso también es un poco utópico, porque sí o sí nos tenemos que regir por algo. Exacto. Para poder vivir en convivencia, poder vivir en comunidad. Entonces, Felipe, mi pregunta va, ¿qué le dirías a las personas respecto a tu testimonio, a esos jóvenes, aparte de la convicción que tú tienes hacia Jesús, el amor que tú tienes hacia Él? ¿Qué lugar le corresponde hoy a los jóvenes? Yo creo que lo dije muchas veces en bastante prédica y lo conversábamos el otro día. Somos responsables, y aquí le estoy hablando a todos los jóvenes cristianos, somos responsables de reflejar a Cristo a esta generación. Bueno, el mundo va a empeorar, eso lo sabemos, está escrito. Pero somos responsables de impactar, somos responsables de ser el reflejo de Jesús en esta generación. Yo creo que es lo principal. Decir, pucha, pero no sé cuál es mi llamado, ser el reflejo de Jesús en tus amistades, en tu colegio. Bueno, ahora no, como estamos en cuarentena, pero en esos momentos de Zoom que tienen clases, ser el reflejo de Jesús. Mira, la palabra dice en Salmos, tenemos que guardar la palabra. Guardar la palabra no es tomar la Biblia y guardársela, sino es vivir la palabra. Y con eso vamos a tener un camino limpio, y con eso vamos a poder predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no solamente tomar un micrófono, sino que siempre es con hechos también. Yo creo que impactar a esta generación. Porque ayer conversaba con uno de mis amigos en un Zoom de nuestra iglesia y decía, chiquillos, este es el momento de impactar. Esta generación no va para mejor. Pero nosotros somos responsables, porque yo creo que el Señor te pone a decir, bueno, yo te mandé a esa generación por algo. Y nuestra pega yo creo que es muy fuerte. Como tú dices, hay mucho libertinaje, hay muchas cosas, pero somos responsables de impactar por medio de Jesucristo. Somos el reflejo vivo de Jesús. Tenemos que impactar por eso. No por quienes somos, sino porque somos reflejos de Él. Wow. Jóvenes, ¿escucharon? ¿Escucharon ese tremendo consejo? Nosotros finalmente tenemos que ser igual en todas partes, lo que hablábamos al principio. O sea, no podemos, yo también tuve una situación que lo comentábamos días atrás, no puedes ser cristiano solo en la iglesia. Claro. No puedes solo comportarte bien, entre comillas, solo en la iglesia. O sea, hay que siempre pensar que tú cargas el Espíritu de Dios. Y tienes que impactar a cualquier lado que tú vas. Así es, cristiano donde sea. Donde sea, exactamente. Entonces no puedes comportarte bien en la iglesia y después salir, claro, estar con tus amigos y comportarte de otra manera. Sí, yo creo que algo fuerte que a mí me marcó mucho cuando lo leí de un jugador de fútbol americano que decía, yo era cristiano con los cristianos y con la gente que no era cristiana no era cristiano.
Y yo creo que cuando tú eres alguien así, y lo voy a decirlo con palabras fuertes, vas directo al fracaso. ¿Por qué? Porque eres alguien muy versátil, muy volátil, te mueves por emoción. Cuando tú tienes tu convicción clara y de quién eres, eso va a llevar al éxito. Si tú eres cristiano, con los que no son cristianos, con los que son cristianos y con todos, eso te va a llevar a impactar. Por eso después a la gente no le cree. Por eso la gente, nosotros, y eso es el error que cometemos y lo comentábamos el otro día, que manchamos la imagen de Cristo separando la vida cristiana y la vida secular. Yo creo que eso es lo peor error que podemos hacer como jóvenes, como cristianos, y yo creo que en sí toda la iglesia. Y bueno, para que no se malentienda, Sí. no es que es comportarse solamente bien, Claro, es hacer sí. las cosas también correctamente. No es estar diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy Sí. cristiano, y que todo el mundo sepa que tú eres cristiano. No se trata de eso. De hecho, mucha gente puede ver reflejado en ti cosas sin saber que tú eres cristiano. Pueden Exacto. decir, esta persona es correcta, esta persona es recta, hace sus cosas de manera derecha. Claro, sí. Y cuando ya obviamente te conocen más, interiorizan, ahí se dan cuenta que finalmente tú eres cristiano, pero no es solo de la boca para afuera, no es solo decirlo, es con tus acciones, Viviéndolo. es viviéndolo, es con tu Exacto. conducta, es con tu pensamiento, Ujú. más allá de lo que otra persona también pueda opinar. Porque como te decía anteriormente, estamos en una época que... Donde todo es todo. Claro, todo donde todo puede es permitido. ser, donde todo es permitido, y a Claro. veces yo creo que a los jóvenes les cuesta tener esa convicción y de esa, hacerlo, sí, les cuesta tener como esa postura de, Exacto. no, o sea, yo pienso de esta manera y no porque tú me digas otra cosa, yo lo voy a Claro. tomar. Sí, una vez, cuando estaba en el liceo, alguien me dijo, estábamos conversando, típico cuando te cambian de asiento y te empiezas a presentar con los que no conoces. Y me acuerdo de una amiga muy cercana a mí, que seguramente me está viendo, me dijo, ¿sabes qué, Felipe? Lo que admiro de ti es que tú tienes tus convicciones claras. Porque yo me juntaba con todos y compartía con todos, pero yo siempre con mi postura. Yo soy cristiano, y no era como que me presentaba y andaba con el cartel, sino con mi acto, demostrando, no, yo no puedo hacer eso porque yo creo en Cristo. Y ella una vez me dijo, ¿sabes qué, Felipe? Yo te admiro. Y le dije, sí, ¿por qué? Y me dice, porque tú con tus convicciones siempre estás claro, te mantienes firme en tus convicciones. Y yo creo que eso es lo más importante, impactar con tu convicción y con tus actos. Bueno, Felipe, creo que entramos de una dando látigo a los jóvenes. No, los amamos a los jóvenes. Solo esperamos que esto sea de edificación. Amén, también, sí. No nos vamos a retar todo el rato. Claro. Felipe, entrando quizás un poquito a otro tema. Yo creo que también una de las dudas que le puede surgir a los jóvenes, y es algo que hemos estado viendo también en nuestra iglesia, ¿Sí? es que muchos jóvenes dicen, pero ¿cuál es mi propósito? Es como un tema. Sí. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Wow, qué fuerte pregunta. Yo creo que lo principal, tú cuando quieres pan, ¿a dónde vas? A la panadería, ¿no? Si yo quiero saber mi propósito, ¿a dónde tengo que ir? Al que entrega el propósito. Yo creo que lo principal de saber tu propósito es tener una intimidad con Dios. Obviamente tenemos propósitos distintos y otra vez lo conversábamos. Hay un propósito universal como hijos de Dios, hay un propósito como iglesia y un propósito como personal. Y si tú quieres saber ese propósito personal, tienes que ir a quien lo da, tienes que ir a quien te lo revela, a la fuente de decir, ¿sabes qué? Ir al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, dime, ¿qué hago? Y el Señor te va a ir respondiendo. Y no solamente ligarse a algo, porque el Señor te va a darte un propósito, pero de ese propósito va a sacar otra cosa y se va a ir aumentando, porque el Señor no deja de trabajar, el Señor siempre está trabajando. Entonces, si tú quieres pan, ve a la panadería. Si tú quieres tu propósito, ve a quien lo da. También tocaste un punto súper importante, aparte de ir a la fuente, esto de que Dios crea y hace todo un proceso para llegar a tu Exacto, propósito. He visto he visto otras personas predicar sobre este tema y escuché algo súper importante de un predicador que decía, para que tú sepas tu propósito, una de las mejores formas es servir. Sí, yo creo que es exactamente Es servir eso. en todo. Sí, Porque ahí tú también te das cuenta y Dios te va utilizando finalmente. exactamente. Y tú también te vas dando cuenta que a veces hay dones, a veces hay habilidades que uno no practica, que uno no sabe que no tiene, pero cuando sirves en otras cosas, cuando sirves en cualquier área de la iglesia, en cualquier área de tu vida,
te vas dando cuenta y van aflorando esos dones. Sí, empiezas a ver en lo que eres bueno. En lo que eres bueno, Exactamente, exactamente. sí. Sí, de hecho, yo creo que es un tip que deberían, deberían anotar todos los jóvenes, también le hemos conversado, pensar o preguntarle a alguien, que también fue lo que comentamos Sí. anteriormente, en qué soy bueno. También Claro, puede sí. preguntarle a una persona cercana, una persona que los conozca, para que los pueda ayudar a saber, Autoinspeccionarse. claro, tener una reflexión, un análisis de, primero, en qué es lo que soy bueno, y allí comenzar. Claro. Y además, obviamente, con esto de poder servir, o sea, eso te va a abrir puertas, eso te va a crear además un carácter, te va a ayudar con todo este proceso. Exacto, sí. Yo creo que eso es lo principal. Primero, bueno, ir a la fuente, autoinspeccionarse y empezar a servir. Y tú ahí vas viendo en lo que eres bueno. Yo creo que es lo principal, eso. Sí, así es, chicos, así que comiencen a notar en que son buenos, comiencen a servir. Creo que la iglesia está llena de potencial, está Sí. llena de personas, y no es solo en los ministerios que hay en la iglesia. Hay muchas personas, y tanto adultos como jóvenes, Exacto. que también tienen ese paradigma que, no, es que yo voy a servir, no sé, solo siendo músico, porque es los ministerios que más se notan, o no sé, en audiovisuales. No, puede ser en otros, como en otros ministerios. Exacto. Va a depender también, no sé, en las cosas que tú pudiste estudiar, quizás en la administración. Claro, no encerrarse en los ministerios convencionales simplemente. Exacto. Obviamente honramos esos ministerios porque gente de presencia los lleva, que el ser pastor, el maestro, todo. Pero hay muchos ministerios y que no se nombran, hay muchas cosas que no se ven, pero existen en la iglesia. Yo creo que uno es el hacer aseo, el recoger las Son sillas, pilares, sí, porque si no exactamente. estuvieran esas cosas Sí. que están como detrás de bambalinas, muchas de las otras cosas que son más visibles no podrían realizarse, Exacto, y que a veces uno tampoco le da valor. Siento que, claro, lo más visible es como lo que más te atrae. claro. Había algo, a mí siempre me gustó ser portero. Y ahora, bien, que fui portero, yo me sentía muy feliz porque me encantaba recibir a la gente con un abrazo y decirle bienvenido. Y a mí ese ministerio me encantaba. Y a mí era espectacular llegar temprano, poner mi silla al lado de la puerta y sentarme y esperar que la gente llegara a la iglesia. Eso a mí me encantaba. Yo creo que es el ministerio que más me ha gustado de todo hasta el momento. Sí, si al final es tener un corazón servicial. Claro, exacto. En cualquier cosa que te pongan, hacerlo con excelencia, hacerlo. Nuestros pastores también nos han inculcado mucho hacer las cosas como que fueran para Dios, Exacto, en todo momento. en todo momento. Ujú. En poder capacitarse, en poder adquirir la habilidad y poder finalmente realizarlo. Ujú. Finalmente hay que activar la iglesia. Amén. Sí. Hay que activar la iglesia en estos momentos, como hablábamos también anteriormente. Estamos viviendo momentos de crisis. Nos tocó venir a estas plataformas y damos gracias a Dios porque ha permitido esto. También es un remesón para las iglesias actualmente. ¿Tú qué crees de lo que está pasando actualmente? ¿Qué crees que lo que Dios está queriendo hablar para las iglesias en esto, en la actualidad? Dependan de mí, yo creo que es lo principal. Dependan de mí. No me encierro, no, yo creo que Dios dijo, miren, no me encierro simplemente en 4 paredes. Yo estoy en todos lados. Decirte, yo no estoy en cuarentena. Yo creo que Dios quiso decir eso. Mírenme, me puedo mover aquí, me puedo mover allá, me puedo mover acá. Solamente me muevo en la iglesia, me muevo en todos lados. Yo creo que eso fue lo principal. Como que decirte, como te hablo en la iglesia, te puedo hablar en tu habitación. Como te hablo en la iglesia, te puedo hablar por Zoom. Yo creo que el Señor demostró su magnitud, su poder con esto. Yo creo que es totalmente diciendo, dependan de mí. Sí. Es verdad, es verdad. Es impresionante porque estamos acostumbrados. Yo creo que eso nos pasa. Claro. Somos seres humanos que nos acostumbramos a muchas cosas. Sí, Y somos gente de hábito. Creo que es parte de nuestra naturaleza. exacto. Pero sí. Dios finalmente quiso decir, mi Ey, grandeza es mayor. Sí, yo estoy en todos lados, no simplemente en el púlpito. Sí. Me muevo en todos lados. Yo creo que el Señor quiso decir eso. Impactar a otras personas también, Claro. porque estos momentos yo creo que también hay una ansiedad espiritual, hay un vacío y esas ansias de poder conocer otro, porque en verdad lo que hemos hablado también con mis papás es que se cayó todo el reinado a nivel mundial, o sea, Exacto. la economía, todo lo que reinaba en el mundo finalmente ha decaído, y eso ha hecho que la visibilidad de Dios para otras personas se haya incrementado. Es Claro. como que ya no tengo más nada, no tengo plata, no puedo juntarme con mis amigos, no tengo personas que me apoyen, no tengo a nadie.
Y puede sonar un poco feo, pero muchas de las personas que llegamos a Cristo llegamos por una necesidad. Si usted conoce el testimonio de varias personas, finalmente la mayoría llegamos por una necesidad. Claro. Y creo que estos momentos Dios también lo ha tomado para eso. Además, para ver su magnitud, es también para reflejar su amor, para reflejar su misericordia con todas esas personas que en algún momento quizás se alejaron o que nunca lo habían conocido y que ahora dicen, ya, o sea, es lo que me queda. Y por medio de cualquier otra persona que le hable de Dios, dice, ya, bueno, vamos. Que Claro. antes no tenían esa visión porque estaban enfocados en otras cosas, Sí, en la economía, en su familia, y ahora con todo esto surge la necesidad. sí, yo creo que fue el momento de decir, el Señor como que quiso decir, ya, pues, aquí estoy y me muevo donde quiero. Véanme. Véanme, miren cómo actúo. Así Y es. digo que el Señor nos rompió todos los parámetros con esto. Sí. Bueno, Dios es Sí, grandioso. Si no lo conoce, atrévase a conocerlo, Claro, porque sí. se va a sorprender. Lo va a llenar de gozo, de paz y tranquilidad, que es lo que más hace falta en estos momentos. amén. Sí. Bueno, Felipe, un poquito, no sé si ya para finalizar, creo que me están dando ahí ya. el corte. Fluimos, no sé, ahí me están, Tommy. Aló, aló. Vamos a interactuar un poco con el público. Tommy, ¿estás por ahí? ¿Qué te ha parecido este testimonio tremendo? Mm, Estamos teniendo problemas técnicos. Ahí sí, ¿me escuchas? Ahí está, sí. Tenía muteado, estaba hablando de mí mismo. Estaba hablando solo. Nada, estaba diciendo que tiene un hermoso testimonio y que te vamos a dejar invitado después a darnos una palabra un día. Amén, que estamos gracias. jóvenes, así que para que nos puedas compartir más personalmente. Y nada, bello tu testimonio, eres bien jovencito y Dios tiene grandes planes para ti, hay mucho Amén. camino por recorrer. Y me gustó mucho lo que hablabas porque en este tiempo los jóvenes quieren saltarse muchos pasos. Sí. Hay muchos que Dios ya le ha hablado a su oído de que tienen grandes ministerios, de que hay grandes cosas en ellos, pero ellos al otro día ya lo quieren ser. Entonces se quieren saltar muchos pasos y un consejo sabio que se les puede dar a los jóvenes hoy en día, que hay, como dice el salmista Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito, hay que ir tranquilito para que Dios haga su obra a la perfección y no saltarnos los pasos correspondientes. Exacto. Pero bueno, ahora vamos a ir, hay muchas preguntas, la gente, hay muchos jóvenes que hay preguntas y quieren, te voy a ir con la primera. ¿Estás pololeando? No. Esa me la mandaron por internet. Estoy casado en el Señor. Para la fogata, ¿Cómo? para la fogata. No te escuché, perdón. No, no estoy pololeando, pero estoy orando en el Señor, esperando en su voluntad. Ya saben la de Dios, ahí pónganse a orar y animar por el Felipe para que se les sea revelado los sueños. Necesitamos más tiempo para hablar Oye, de aquí este nos tema. escribe Paulette Lizama, dice, Felipe, ¿qué estás haciendo hoy en día? ¿Qué te estás dedicando hoy en día? Bueno, totalmente en este momento estudiando para la prueba de transición y en lo ministerial, bueno, ayunando harto, orando harto, haciendo podcast y trabajando harto en el ministerio. Así que yo creo que en eso me mantengo mucho en el Señor y aprendiendo mucho y estudiando mucho sobre lo que es el Evangelio. En eso me mantengo hoy día. Acá nos escribe Gerardo Ignacio, nos dice, Felipe, ¿cuál es la estrategia que Dios te dio para poder evangelizar a los jóvenes? Simple, algo sencillo y simple. Jesús llevó un evangelio muy simple. Yo creo que se refleja en muchas cosas. Yo creo que Dios es muy detallista, pero también es muy simple. Y a mí me lo dio así. Mi estrategia ha sido algo simple, algo normal, sin tanta liturgia, sin tanta palabreo. Yo creo que algo al hueso y simple, sencillo. Es como ser tú, como lo que estás contando tu testimonio, es Claro. ser nosotros mismos.
en Sí, nuestra exactamente. esencia y ser buenos hijos de Dios, ser buenos cristianos con nuestro testimonio. Amén. Hay otra pregunta aquí de Maquita Leiva que dice, ¿cómo puedo hacer para que mi hija conozca a mi padre? ¿Cómo puedo hacer para que mi hija conozca Ahí hay algo al... importante. No tiene que conocer a tu padre, tiene que conocer a su padre. No es el Dios de nuestros padres, sino nuestro propio Dios. Yo creo que eso es lo principal. Inculcarle que esa persona conozca a su Dios, no al Dios de los padres. Perfecto. Hay otra que acá también nos escribe, me perdí la pregunta. Ah, ¿qué ha sido para ti lo más difícil de ser joven? Un joven Ajá. cristiano. Lo más difícil, la espinilla, un poco. Yo creo que lo más difícil ha sido crecer, ya tomar una responsabilidad. Yo creo que eso, más que nada el crecer. Es como pasar de la niñez a ser ya alguien más adulto. Fue eso, yo creo. ¿Y qué es lo más divertido de ser cristiano? Yo creo que todo, todo, la salvación primero que nada, la morada que nos espera, eh, el poder ser la imagen de Cristo, poder ser imitadores de Él y llevar un mensaje único que no se compara con nada. Yo creo que eso es lo más divertido. A mí me encanta. Y hay algo que, bueno, siempre hay un tema en la iglesia que, ¿qué es ser hijo de pastor? Que esta Co- pregunta te la voy a decir. ¿Qué es ser hijo de pastor? Porque es un tema complicado para ser hijo de pastor. Conozco a muchos hijos de pastores y prácticamente tienen que ser el ejemplo mismo de la iglesia, tienen que ser el Señor, o sea, tienen que ser prácticamente andar con una aureola y con alas reflejándose en todo lugar. Bueno, yo creo que así no sé si te podía responder, pero el ser hijo de pastor, yo, como dices tú, lleva una gran responsabilidad. Pero un consejo a todos ellos, no se sobrecarguen de cosas. Yo creo que el Señor tiene su tiempo para cada cosa. Y el Señor tiene que tratar contigo. Lo que dije recién, no es el Dios de tu padre, sino tu propio Dios. Perfecto. A ver, vamos aquí a otro saludo que dice, qué profesional, Cami, felicitaciones. Te mandan felicitaciones, Cami, qué Gracias, gran saludos. entrevistadora. Rita León dice, Dios está dando a entender que debemos estar muy atentos de cada uno y valorar más a cada persona que tenemos como familia. Amén. Dice, en cuanto al cómputo, no entiendo esa pregunta. Muy buena entrevista, gracias por tu testimonio, Felipe, Dios te bendiga. Amén. Testimonio de acción para muchos jóvenes, dicen. Testimonio, gracias, Felipe, por con nosotros. Amén. Acá escribe María Leiva, gracias por tu respuesta. Así que eso, Felipe, te queremos agradecer por este tiempo hermoso que nos entregaste con tu testimonio. Sé que ha sido de bendición Amén. para todos los que están ahí escuchando, más que jóvenes, para toda la iglesia. Tu testimonio ha sido de bendición. Y Amén. nada, pues Gracias. Felipe, que el Señor te bendiga. Muchas Gracias por gracias. haber estado compartiendo junto a nosotros en esta, para nosotros, nuestra primera vigilia. Así que contento porque haya sido parte de que te hicimos la invitación, así que gracias a ti No, muchas por gracias a este tiempo ustedes. hermoso. Muchas gracias. Bendiciones. Muchos cariños, muchos saludos a todos. Bendiciones. Bueno, iglesia, yo creo que fueron todos muy bendecidos con este momento. Sígase ya cuando son las 12:25, todavía queda mucha vigilia. Manda ahí a su esposa que le haga un cafecito, que le prepare un sanguchito, prepárese ahí un tecito. Siga ahí cómodamente en su casa viendo la transmisión porque hay mucha palabra. Ahora viene la palabra que nos va a traer la pastora Solange.